hablaremos de los huesos de la cara, los cuales son 14 y algunas curiosidades adicionales a ellos. Para comenzar, iremos de lo general a lo específico. La cara es un aglomerado óseo y situado en la parte inferior y anterior de la cabeza. Sus características son: contiene en sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. En la cara hay 14 huesos. 12 son formados por 6 pares y los otros 2 son impares o únicos y se localizan en la línea media. Maxilar superior. Es un par de los huesos cortos e irregulares, aplanado de adentro a afuera. Presenta 2 caras, una interna y una externa, también 4 bordes y 4 ángulos, y en el borde inferior da inserción a los dientes de la arcada superior. Los dientes no son huesos, aunque son similares, en realidad son muy distintos. Si los huesos se rompen, pueden sanarse por sí solos, pero los dientes no. Se articula con el maxilar del lado opuesto de la línea media y con el frontal y el etmoides de los huesos propios de la nariz por arriba. Los palatinos y el vómer hacen el medio y por detrás, contribuyen en la formación de la órbita ocular y de las fosas nasales. Hueso platino. El hueso platino consta de un par de huesos cortos e irregulares, que ocupan uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Se localizan por detrás del maxilar y con quien se articula hacia adelante. Presenta para su estudio 2 láminas, una horizontal y otra vertical. Dichas láminas incluyen un proceso orbitario, la incisura esfenoplatina, el proceso esfenoidal, la cara nasal, lámina vertical, proceso piramidal, lámina horizontal, cresta nasal, cresta conchal, cresta etmoidal. Los huesos platinos se articulan con el platino del lado opuesto, es decir, el que es paralelo a él, con el que se complementa, por así decirlo. Por detrás se articula con el esfenoides, por arriba con el vómer y con conchas nasales inferiores. Contribuye a la formación de las fosas nasales. Cigomáticos o hueso malar. Es un hueso par. Es corto e irregular. Se sitúa en la parte más externa de la cara. Este hueso se caracteriza por ser aplanado de fuera hacia adentro y tener una forma cuadriláteral aproximadamente. Es conocido también como malares o pómulos. Aquí tenemos una visión lateral. Se encuentra en la cara inferior y lateral al frontal. Este hueso contribuye a la formación de la órbita ocular y se articula con la parte superior, que sería el hueso frontal, con la parte inferior, que sería los maxilares superiores, y lateralmente con las temporales. Presentan 2 caras internas y 2 caras externas. Aquí tenemos una imagen de la cara interna y una imagen de la cara externa. También presenta 4 bordes y 4 ángulos. Huesos propios de la nariz. Ese hueso contribuye con la formación de las fosas nasales. Es un hueso par y está colocado a cada lado de la línea media. Es una lámina cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes. Se articula con la parte superior, que sería el hueso frontal, con la parte inferior, que sería el maxilar superior, con el homónimo del lado opuesto en la línea media y con el etmoides. Cornete nasal. Son 3 estructuras óseas que se ubican en el interior de la nariz. Se encuentran lateralmente de la cavidad nasal. Uno se conoce como inferior y está insertado en el hueso palatino, mientras en el hueso etmoides se inserta el cornete medio y superior. El cornete inferior es grande y largo como el dedo índice. Son responsables de la mayoría de la circulación del aire, la humectación y la filtración del aire. El cornete medio es pequeño y tan largo como el quinto dedo. Actúa como amortiguador para proteger los senos del flujo de aire nasal presurizado. El cornete superior es el más pequeño de los cornetes. Sirve para proteger el bulbo olfatorio. Su función es filtrar, humidificar y calentar el aire para que llegue mejor a nuestros pulmones.
Las lesiones que puede presentar el cornete nasal es la hipertrofia de cornetes, que sería la alteración en el tamaño del cornete. Unguis o huesos lagrimales. Los huesos lagrimales es un par de huesos que están situados en la parte anterior de la cara interna de la fosa orbitaria. Estos huesos también contribuyen a formar las fosas nasales. Constituye una pequeña lámina ósea. Tiene forma cuadrilátera irregular. Tiene 2 caras y 2 bordes. Son huesos muy finos y muy frágiles. El hueso lagrimal tiene 2 superficies. La superficie lateral u orbital presenta el surco lagrimal, la cual forma la fosa para el saco lagrimal y junto con el surco lagrimal del maxilar. Y la superficie intermedia o nasal. Estos huesos son de menor tamaño en toda la cara. Cada hueso lagrimal contiene un agujero del cual a través pasa el conducto lagrimal. El hueso vomer es un hueso único, el cual se encuentra en la línea media de la cara. Constituye la parte posterior del tabique nasal. Es una lámina muy delgada, la cual tiene 2 caras y 2 bordes. Se articula con el etmoides y el esfenoides para arriba, los maxilares superiores y los palatinos por debajo. Este hueso forma parte del tabique nasal. Inferior. El maxilar inferior es también conocido como la mandíbula. Es un hueso grande, único e irregular, simétrico y central. Se localiza en la parte inferior de la cara. Es decir, es el hueso que tenemos nosotros y que nos da pues la forma de nuestra cara. Tiene forma de herradura. Es el único hueso de la cara que se une a otros huesos por una articulación móvil. La mandíbula es el hueso facial más largo y fuerte. Consta de una apófisis condilar, la apófisis coronoide, el foramen mandibular, la apófisis alveolar, el foramen mentonianeo, el ángulo, el cuerpo, la rama mandibular, la escotadura mandibular. La mandíbula o maxilar inferior presenta para su estudio 2 caras, una anterior y una posterior, 2 extremidades laterales o ramas ascendentes, 2 bordes en el superior dan la inserción a los dientes de la arcada inferior. En la mandíbula inferior tenemos la sínfisis mentoniana, la eminencia mentoniana, la línea oblicua externa, el agujero mentoniano, el cuadrado de la barba triangular de los labios, el cutáneo del cuello. En la mandíbula inferior tenemos la cara externa de las ramas, es decir, tenemos las rugosidades, la inserción músculo massetero, el borde anterior, el cual contiene la línea oblicua externa e interna. El borde posterior, que tiene la relación con la parótida. El borde inferior, que tiene el ángulo del maxilar inferior, el conducto dentario inferior. De la unión de los huesos de la cara surgen 2 estructuras de gran importancia. Son estas la órbita ocular, es decir, la que nos da la forma de los ojitos, donde van nuestros lóbulos oculares, las fosas nasales, que es nuestro conducto para que entre el aire, y la fosa tirogomaxilar, que va unido indirectamente con el Ahora maxilar. que hemos visto los 8 tipos de huesos de la cara, los cuales constituyen realmente los 14 huesos de esta región anatómica, vamos a hablar de las uniones óseas que los forman. De la unión de los huesos de la cara surgen principalmente 4 estructuras: la órbita ocular, las fosas nasales, la fosa pterigomaxilar y la bóveda palatina. La órbita ocular, bueno, vamos a hablar primero de la órbita ocular, que dice que las órbitas oculares son cavidades excavadas ampliamente reconocibles por ser los huecos donde se encuentran los ojos. Estas cavidades están entre la cara y el resto del cráneo y se caracterizan por estar ubicadas a ambos lados de la cara, una a la derecha y otra a la izquierda, presentando una forma de pirámide cuadrangular de base anterior. Dentro de la órbita podemos ver 4 paredes. La primera sería superior o techo, que esta está formada por la porción horizontal del frontal y el ala menor del esfenoides. La segunda es inferior o piso, formada por la apófisis piramidal del maxilar superior, la apófisis orbitaria del cigomático y la apófisis orbitaria del palatino.
La tercera sería interna, que esta está formada por la apófisis ascendente del maxilar superior, los lagrimales y la lámina orbitaria del etmoides. Y por último tenemos a la externa, que esta está formada por el ala mayor del efenoides y el apófisis orbitario del cigomático y del hueso frontal. Después está las fosas nasales, que estas las podemos describir como largos pasillos aplanados que se caracterizan por estar transversalmente situadas a derecha e izquierda de la línea media. Cada una de ellas tiene 4 paredes y 2 aberturas, una anterior y una posterior. Profundizando en estas 4 paredes, observamos a la pared externa, que esta está formada por 6 huesos, los cuales son el maxilar superior, el esfenoides, el palatino, el lagrimal, las conchas nasales inferiores y el etmoides. Después tenemos la pared interna. Está constituida por el tabique nasal, que a su vez está formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. También tenemos la pared superior o techo. Esta está formada por los huesos propios de la nariz, la espina nasal del hueso frontal, la lámina horizontal del etmoides y el cuerpo del efenoides. Y por último tenemos la pared inferior, o también llamada piso. Esta está formada por la apófisis palatina del maxilar superior y la lámina horizontal del hueso. Fosa perigomaxiliar. Pequeña región situada por dentro de la fosa cigomática. Las características de esta es que tiene forma de pirámide cuadrangular con 4 paredes, una base y un vértice. Pared anterior formada por la tuberosidad del maxilar superior. Pared anterior constituida por la apófisis perigoides. La bóveda palatina es la región en forma de herradura, limitada por detrás al borde posterior del palatino, por delante y a los lados el borde alveolar del maxilar superior.